Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es el mensaje de la iglesia el tercer día. Soy el pastor Eduardo Padilla y tengo el gusto de compartir con ustedes el día de hoy el libro de Hebreos. Vamos a estar viendo algunos capítulos, el 10 y el 11, para que podamos pues adentrarnos en este tema, que es un tema importantísimo en la doctrina de la fe cristiana. Vamos a estar leyendo la versión APA, la versión amplificada, parafraseada y armonizada, con el propósito de también enriquecer cada uno de los versículos. Así que acompáñenos en la versión de su preferencia. Dice así, capítulo 10 del libro de Hebreos. El antiguo sistema de leyes judaicas era solo una sombra de los grandes bienes del nuevo pacto. Dado que ese antiguo plan legal no estaba completo en sí mismo, no podía completar a quienes lo siguieron. No importa cuántos sacrificios se ofrecieran año tras año, nunca sumaron una solución completa. Si lo hubieran hecho, los que los ofrecían habrían seguido alegremente su camino, ya no arrastrados por sus pecados. Pero en lugar de eliminar la conciencia del pecado, cuando esos sacrificios de animales se repetían una y otra vez, en realidad aumentaban la conciencia de la culpa. Pero esto es así, ya que en los mismos sacrificios se habla nuevamente todos los años de pecados que expiar, porque era imposible que la sangre de toros y cabras pueda deshacerse del pecado. Eso es lo que significa esta profecía puesta en bocas de Cristo. Cuando estaba entrando en el mundo, dijo, hablando a su Padre, no quieres sacrificios y ofrendas, año tras año. Por esto me has preparado un cuerpo para un sacrificio que, unido a mi divinidad, será una víctima digna de tu majestad suprema. ¿No te han agradado los holocaustos ni los sacrificios que se te ofrecen por el pecado? En el aroma de sus holocaustos no es una fragancia grata a ti, es solo humo del altar. Entonces dije, estoy aquí para hacerlo a tu manera y cumplir tu voluntad. Oh Dios, para entregar mi vida como dicen las Escrituras que yo haría. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que cancela el antiguo sistema y quita aquellos sacrificios antiguos para poner en su lugar un nuevo sistema mucho mejor. Dios nos ha consagrado al ser perdonados y purificados por Jesucristo, quien hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todos los sacerdotes van a trabajar al altar todos los días, ofreciendo los mismos antiguos sacrificios año tras año y nunca hacen mella en el problema del pecado, pues estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo se ofreció por los pecados en un único sacrificio perfecto y eterno, y luego se sentó en el lugar de más alto honor junto a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de esta única ofrenda perfecta, hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, a pesar de que quebrantaron el primero. El nuevo pacto que haré con ellos será este, dice el Señor. Escribiré mis leyes en sus mentes para que siempre sepan lo que quiero, y en sus corazones escribiré mis leyes para que quieran obedecerlas. Y añade, jamás volveré a acordarme de sus pecados y transgresiones. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Por todo esto, amados hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, es decir, entrar a la presencia de Dios. Gracias a que el sacrificio de Jesús nos abrió un camino nuevo de vida
a través del segundo velo, o sea, a través de su propio cuerpo. Y ya que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos hasta la misma presencia de Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura, sabiendo que ha de recibirnos, limpios nuestros corazones de mala conciencia, gracias a la sangre de Jesucristo, y lavados también nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho, seguros de que podemos contar con la salvación que Dios nos ha prometido. Ahora podemos decir que la salvación es nuestra, porque Él siempre cumple fielmente su palabra. En agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No descuidemos nuestro servicio a Dios, ni dejemos de asistir a nuestras reuniones de la iglesia, como algunos lo hacen ya por costumbre, sino animémonos unos a otros a permanecer fieles a Jesucristo, y tanto más cuando vemos que el día del Señor y su juicio se acerca. Porque si seguimos pecando intencionalmente, rechazando deliberadamente al Salvador, después de haber conocido la verdad del perdón y de la salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque la muerte de Cristo no cubre tal pecado, pues la sangre de ningún otro tiene ese poder. Entonces los que renuncian a Él no tienen ninguna salvación que esperar. Solamente les queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Porque si en la antigüedad, cuando alguien desobedecía la ley de Moisés, si había 2 o 3 testigos que declararan contra él, se le condenaba a muerte sin compasión. Pues, ¿cuánto más terrible será el castigo de los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella podrían haber sido ellos consagrados. Mas ahora, el Espíritu, la sangre y el agua son los testigos que se levantan contra los incrédulos y pedirán a Dios venganza, y Él la ejercerá. Pues sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Qué castigos aguardan a los que irritan a este vengador? No cesando jamás de vivir, no cesa tampoco de castigar. Pero ustedes, los que han sido perdonados y lavados, no olviden jamás los maravillosos días en que aceptaron las verdades de Cristo, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha, manteniéndose fieles al Señor. Pues, por una parte, han servido de espectáculo al mundo por los oprobios que les han hecho. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente. Hubo ocasiones en que tuvieron que soportar la burla de la gente que contemplaba el cruel castigo a que fueron sometidos. Y en más de una ocasión pasaron por la pena de contemplar el tormento de un hermano en la fe. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. Pase lo que pase, no pierdan pues esa feliz confianza en el Señor, porque ella les traerá una gran recompensa. Ármense pues de valor y de paciencia hasta el fin. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Recuerden que la paciencia es necesaria para hacer la voluntad de Dios, a pesar de todas las tribulaciones que se puedan presentar. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mas, mientras yo vengo, dice el Señor, el justo que me pertenece por la fe, vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Capítulo 11. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera.
Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. El hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe que hemos depositado en Él, es el fundamento firme de todo lo que hace que valga la pena vivir. Es nuestro control sobre lo que no podemos ver y el baluarte de las cosas que se deben esperar. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por este acto de fe que los distingue, recibieron también un testimonio tan ventajoso que la Escritura los coloca por encima de la multitud y les otorga los títulos gloriosos de servidores fieles, de amigos y de hijos de Dios. Por fe, vemos el mundo llamado a la existencia por la sola palabra de Dios. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Es decir, que las cosas invisibles se hicieron visibles por la eficacia y el poder de esta palabra todopoderosa. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Fue lo que Abel creyó, no lo que trajo, lo que marcó la diferencia. Fue por un acto de fe que Abel trajo un mejor sacrificio a Dios que Caín, pues por medio de su sacrificio lo estaba reconociendo por creador y soberano de todas las cosas. Le sacrificó lo mejor que tenía y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe, ya que después de todos estos siglos, ese acto de fe sigue atrayendo nuestra atención. Y no solo esto, sino que a la voz de su sangre derramada por la crueldad de su hermano, se eleva hasta el trono de Dios para pedirle justicia. Por un acto de fe, Enoc se saltó a la muerte por completo y fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron. Miraron por todas partes y no pudieron encontrarlo porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Es imposible agradar a Dios sin tener fe en Él. ¿Y por qué? Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe, que recompensa y que se preocupa lo suficiente como para responder a quienes lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió sobre el diluvio que debía suceder y temiendo que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo incrédulo que se mofaba de su prevención y vino a ser de este modo heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por un acto de fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le había de dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero se decidió a viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron la promesa de aquella herencia. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto, fundador y constructor. Y así cuidaba un poco de su establecimiento en la tierra de Canaán, que no era más que figura de aquella ciudad. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. De este modo, también se cumplió la promesa que Sara recibió, que iba a tener un hijo. De manera que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se pueden contar. Así es como sucedió que de los lomos casi muertos y marchitos de un hombre, ahora hay personas que se cuentan por millones. Cada una de estas personas de fe murió aún sin tener en la mano lo prometido, pero aún creyendo. Cuando lo hicieron, las vieron a lo lejos y las saludaron y estaban contentos sabiendo que ellas se cumplirían en sus hijos, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo, y así lo confesaron. Es obvio que los que
que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria, que tienen sus ojos fijos en la verdadera patria que está en el cielo. ¿Pueden ver por qué Dios está tan orgulloso de ellos y tiene una ciudad esperándolos? Y esta no era sin duda la que habían dejado, pues si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, ofreció a Isaac de regreso a Dios. Actuando con fe, estaba tan listo para devolver al hijo prometido, su único hijo, como lo había sido para recibirlo. Y esto después de que ya Dios le había dado la siguiente promesa: por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconoce que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y en cierto sentido, eso es lo que sucedió cuando recibió a Isaac de vuelta, vivo desde el altar. Y así vino a ser un símbolo de la resurrección de Jesucristo. Por un acto de fe, Isaac alcanzó el futuro al bendecir a Jacob y a Esaú, y les prometió bendiciones que los alcanzarían. Por un acto de fe, Jacob, en su lecho de muerte, bendijo a cada uno de los hijos de José, y a su vez lo hizo con la bendición de Dios, no solo con la suya propia, mientras se inclinaba con adoración apoyándose sobre la punta de su bastón. Por un acto de fe, José, mientras moría, profetizó el éxodo de Israel de Egipto e hizo los arreglos para su propio entierro y dejó órdenes precisas acerca de lo que debían hacer con sus restos. Por un acto de fe, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento, porque vieron que era un niño hermoso, y habiendo reconocido por su fe que esta hermosura extraordinaria era un presagio que Dios tenía que servirse de él para jefe y libertador de su pueblo, no tuvieron miedo de desafiar la orden que el faraón había dado de matar a los niños arrojándolos al río. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón que le había adoptado. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los efímeros placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de todos los tesoros de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto y llevó consigo a todo el pueblo de Israel sin miedo al enojo del rey, y se mantuvo firme y constante en su propósito, como si viera que el Dios invisible lo estuviera guiando y llevando a buen éxito. Por fe también, Moisés celebró la Pascua y mandó rociar sobre todas las puertas de los israelitas la sangre del cordero para que el ángel exterminador no tocara al primogénito de ningún israelita. Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron en las aguas. Por fe, los israelitas marcharon alrededor de las murallas de la ciudad de Jericó durante 7 días, tal como Dios lo había ordenado, y las murallas se derrumbaron. Y también por fe, porque creía en el Dios Todopoderoso, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes de su ciudad, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. ¿Qué más voy a decir? Mm, Me faltaría tiempo para hablar de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Fueron personas que por la fe ganaron batallas, conquistaron reinos, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, salieron ilesos de las cuevas de los leones, sobrevivieron al horno de fuego, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerza de la flaqueza, convirtieron su desventaja en ventaja y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a todos los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que por fe recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros prefirieron morir en el tormento antes de negar a Dios, sin aceptar ser liberados porque tenían fe en que iban a resucitar a una vida mejor. Otros
desafiaron el abuso y los látigos, y sufrieron burlas y azotes, fueron encadenados y encerrados en las mazmorras. Tenemos historias de aquellos que fueron apedreados, aserrados en dos, probados de todas maneras, muertos a filos de espadas y asesinados a sangre fría. Estuvieron vagando de una parte a otra, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, abandonados, perseguidos y afligidos. Estos hombres, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y refugiándose por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, todas estas personas, de quienes las escrituras dan testimonio, tan valioso de su fe, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que recibiesen la promesa en unión con todos nosotros que también tenemos fe. Y esta promesa tiene su cumplimiento después de la ascensión de Jesucristo, de modo que ahora todos juntos podemos ser hechos perfectos. Qué obra de arte, qué manera de explicarlo. La verdad me fascina entender cómo la fe nos da esa certeza, cómo la fe es la convicción de las cosas que no se ven. Bien, hemos dado lectura a estos dos capítulos deliciosos de la versión APA, capítulo 10 y 11 del libro de Hebreos. No me resta más que agradecerle a mi Señor la bendición de esta oportunidad, deseando que su gracia, su favor y su bendición estén siempre sobre todos ustedes. Amén y amén. Esto siempre se los dejo de tarea. Dios los bendiga.